Yo soy Manuel, soy pastor asistente en esta iglesia, Manuel Cañedo. Me da mucho gusto verte, que estés esta noche, tarde aquí con nosotros para poder estudiar, como ya viste en ese video, estudiar la Biblia verso a verso, pero estudiar específicamente el primer libro de Samuel o primera de Samuel en una serie que titulamos El corazón de un rey. El corazón de un rey. Y bueno, pues ya tenemos algunas semanas con esta serie que la verdad a mí me encanta porque es como muy histórica, es como una película y hay una serie, les platiqué, que se llama La Casa de David, que muestra un poquito de esto. No es una serie 100% bíblica, así que no todo lo que veas ahí es cierto. Y bueno, aún así nos ayuda a imaginarnos un poquito cómo eran las cosas, ¿no? Yo no la he visto, pero parece como que está buena. Pero todo este libro que estamos viendo es como una historia y si te lo imaginas mientras lo vamos leyendo, se hace muy interesante. Y en el capítulo que vamos a estudiar hoy, me di cuenta que trata de un tema que es como muy común para todos y es los amigos. Todos tenemos o hemos tenido o vamos a tener o quisiéramos tener amigos, pero creo que no sé si sea cultural de México o de todo el mundo, pero a veces llamamos amigo a cualquiera, ¿no? Desde el viene que te está echando ahí aguas, le dices, amigo, ahí le va, ¿verdad? Y le das 10 pesos, ¿no? O 5 si eres muy tacaño, o nada. O podemos decirle amigo a nuestro amigo así del alma, ¿no? Y usamos la misma palabra para muchos tipos de relaciones que podemos tener con la gente que nos rodea, desde una persona que conocimos apenas. A veces diferenciamos en decir, no es mi amigo, es nada más un conocido, ¿verdad? Pero a veces tenemos a alguien que conocemos y decimos, yo tengo un amigo que... Y usamos la palabra muy a la ligera. Entonces me encontré con algunas imágenes divertidas en internet sobre este tema porque hay de amigos a amigos. Por ejemplo, este dice, permítanme leer la lista de mis mejores amigos, ¿verdad? Y es así como un papelito. De hecho, ahorita vamos a ver unas estadísticas sobre eso, porque no todos los amigos son iguales. Mira ese, los mejores amigos no se juzgan entre ellos, juzgan a otra gente juntos. ¿Tienes algún amigo con el que juzgas o chismeas? No lo digas en voz alta, pero la verdad es que es bien sabroso juzgar a los demás entre amigos. Hay un videíto en internet que no alcancé a poner aquí, es muy cortito, pero está ese de la playera blanca junto con otros chavitos ahí en un juego de béisbol y no sé qué tanto sepan de béisbol, pero se acostumbra que cuando hay un home run o una jugada importante, quien se queda con la pelota es algo muy valioso, ¿verdad? Entonces la gente hasta se pelea. Yo he visto videos de adultos peleándose por pelotas y acá pasa lo contrario. Los amigos del niño ese de blanco empiezan a señalarlo y a decirle al jugador que trae la pelota, es su cumpleaños, es su cumpleaños. Y total que el jugador le lanza la pelota y el chavito ese de blanco la cacha, ¿no? Y la reacción de los amigos es como de alegría y lo felicitan y en lugar de pelearse por la pelota famosa, animan a su amigo. Esos son el tipo de amigos que queremos tener. Mira, vamos a ver otra, a ver qué otros tipos de amigos podemos tener. Estos amigos no. Descripción gráfica de cómo son mis amigos conmigo. Dice, voy a saltar, como que se va a suicidar, ¿verdad? Y los amigos, haz una pirueta. O sea, en lugar de no saltes, es como, pues no sé, aviéntate un giro o algo. Sí saben que es una pirueta, ¿no? Mira ese, esos son tus amigos. Oye, estoy en la tienda y perdí el dinero que me dio mi mamá. Espera, yo te doy un navajazo para que le digas a tu mamá que te asaltaron. Mis mejores amigos. Bueno, pues es que si no hay dinero, era lo que podía hacer por él, ¿no? Bien, a ver, ¿hay otra? Esa es la última, ¿no? Bien. Entonces, el título del estudio de hoy precisamente es Amigos. Y vamos a estar estudiando Primera de Samuel, capítulo 18. El título del estudio de hoy es Amigos. Y vamos a estar estudiando Primera de Samuel, capítulo 18. Ese de ahí se parece a Checo Pérez, ¿no? Ya, ahora somos Cadillac desde la cuna. Mientras estudiamos este capítulo de Samuel y Checo Pérez, nos vamos a encontrar con 4 tipos de amigos y cómo tratarlos. 4 tipos de amigos y cómo tratarlos. Porque no todos los amigos son iguales. Si estás tomando nota, escríbelo. 4 tipos de amigos y cómo tratarlos. En
cuanto estés listo, pues abre tu Biblia conmigo. Vamos a ir a Primera de Samuel 18 y vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 3. Y puedes sacar también tu celular o tu tablet o tu Biblia física. Dice: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Y luego el 4 también, ¿no? Espérenme ya. Sí, también el 4. Dice: para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Muy bien, recuerda que estamos estudiando este libro de Samuel que nos narra la historia de los primeros reyes de Israel. Israel no tenía rey, era diferente a todas las naciones en que no tenía un rey, sino que era gobernada, el país era gobernado por Dios mismo a través de los sacerdotes y profetas. Pero en un intento de ser como las otras naciones, ellos dijeron: danos un rey, y Dios les dio un rey que fue el rey Saúl, quien hasta este punto es rey todavía de la nación y fue el primer rey de Israel. En este punto de la historia todavía está gobernando Saúl, y si recuerdas, en el capítulo pasado vimos cómo David mató a Goliat, una de las historias más famosas de toda la Biblia. No necesitas ser cristiano para haber escuchado esto, incluso se usa para referirse los no cristianos a situaciones que parecen imposibles, ¿verdad? Como cuando una persona demanda a una gran compañía y aunque no sean cristianos dicen: es como David contra Goliat, ¿verdad? Es tan conocida esa historia que todo el mundo la usa. Esto está pasando justo después de que David mató a Goliat. Y lo que leímos dice: después de que David terminó de hablar con Saúl, o sea, mata a Goliat, trae la cabeza del gigante, viene con Saúl, platica con él, y luego dice esto: después de que terminó de hablar con Saúl, conoció por primera vez a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Y el versículo 3 nos dice también: Jonatán hizo un pacto solemne con David. ¿Hay niños aquí o no? Hay algunas personas que dicen y usan estos versículos para justificar las relaciones inapropiadas entre hombres con hombres. Y dicen: mira, ahí está. Dice que Jonatán amó a David, entonces yo también puedo amar al Pancho, ¿ah? No, no se refiere a eso. Si tú ves esta relación de esa manera, estás bien perdido, porque no se refiere a ese tipo de amor. Recuerda que en el griego la palabra amor tiene varias palabras que tienen diferentes significados y connotaciones. Entonces, el amor que Dios nos da no es un amor sensual, es un amor agape, ¿verdad? El amor más puro, el amor sacrificial, como el amor de una madre. Después hay otros tipos de amores que se traducen como amor, pero se refieren a un amor entre hermanos. Y luego hay otro amor que se traduce como amor, pero se refiere al amor entre pareja, que es diferente. Entonces, esos tipos de amor nosotros no tenemos palabras para explicarlos todos en español, pero son muy diferentes. O sea, no es lo mismo amar los tacos que amar a tu perro, que amar a tus hijos, ¿ok? No es el mismo amor. Hay una frase ahora que dicen: amor es amor, ¿verdad? No es cierto. El amor por tu perro no puede ser igual que el amor por tus hijos. El amor por los tacos no puede ser igual que el amor que tu perro, etcétera, etcétera. El amor por Dios es diferente a todos los otros amores. Entonces, cuando aquí dice que Jonatán amó a David, se refiere a un amor de hermanos. Y bueno, pues en el mundo hay tantas distorsiones y cosas que luego pasa eso también, y eso es lo que trata de hacer Satanás, de confundir a la gente. Y aprovechando, ayudemos y animemos a adolescentes y jóvenes especialmente que tengamos cerca de nosotros, porque hay mucha confusión al respecto con esto. Y si tú puedes explicarles a tus jóvenes o adolescentes la diferencia de amor, los vas a poder proteger en contra
de todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? El problema es que luego a veces alguien, una chica dice, ay, pues es que yo no me siento comprendida, y de repente otra amiga de ella la comprende y piensa que es amor y los confunde porque nadie le ha explicado que hay diferentes tipos de amor. Entonces dice, yo siento amor por ella, entonces he de ser homosexual, ¿verdad? Pero no es así la cosa. Es un tipo de amor de amigos, de hermanos, que no tiene que pasar al otro ámbito porque no es necesario. Tú puedes amar a un amigo sin que sea algo diferente, ¿no? Algo sexual. Entonces, eso es lo que está pasando aquí y esto nos ayuda también a explicarle a otros en estos tiempos tan modernos que hay diferentes tipos de amor y tenemos que aprender a diferenciarlos, ¿verdad? Entonces, si yo a alguien le digo aquí que lo amo, al pastor o a alguien más, a Alan, a quien sea, hey, te amo, no es exacto, no es así. Pero en este mundo, los que no oran lo malinterpretan. Entonces, hay muchos tipos de amor y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ahora, de inmediato hubo un vínculo, pero luego dice que Jonatán hizo un pacto solemne. Un pacto es lo contrario a un vínculo inmediato. Un vínculo inmediato es, me cayó bien, ¿verdad? Como cuando conoces a alguien y dices, es que fulanito o fulanita es bien, bien chido, es bien buena onda. Pero un pacto es un compromiso, es hacer una promesa. Yo tengo la teoría, no lo he investigado, pero tengo la teoría de que la palabra compromiso viene de decir que es con promesa, porque tiene sentido. Es hacer una promesa de voy a ser tu amigo sin importar lo que suceda. Entonces, en este punto, Jonatán pasó de las emociones a las decisiones. Y estos son buenas características en una amistad. Que haya afinidad porque tenemos cosas en común, porque nos caemos bien, porque podemos pasar mucho tiempo juntos hablando de cosas que nos interesan, pero luego hacemos un compromiso intencional para seguir siendo amigos, para buscarnos, para ayudarnos, etc. La amistad fiel es una combinación de esas dos cosas, afinidad y compromiso. Cuando tú combinas esas dos, vas a tener los mejores amigos de toda tu vida porque tienes lo mejor de dos mundos. Tienes la afinidad, tienes las cosas en común, tienes lo padre, pero luego tienes la promesa como si firmaras un contrato o un pacto, literalmente. Este es el tipo de amistad que todos queremos tener y también que todos deberíamos estar ofreciendo. Ahora, no quiere decir que vas a ser amigo íntimo y comprometerte con toda la gente que conozcas. Hay personas clave que Dios pone en tu camino, que Dios te da afinidad con ellos y cuando los encuentres, haz un pacto con ellos porque Dios los puso en tu camino, no los escogiste tú. Fíjate lo que dice Proverbios 17:17. Y hoy, curiosamente, todas nuestras referencias van a estar en Proverbios. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Esto nos lleva al primer tipo de amigo que puedes tener y cómo tratarlo. Número 1, ama y cuida al amigo fiel. Tipos de amigos y cómo tratarlos. Número 1, ama y cuida al amigo fiel. Si te encuentras un amigo fiel, un amigo con afinidad, comprometido contigo, ámalo y cuídalo porque no sucede todo el tiempo. Y cuando hablamos de amigo fiel, obviamente no podemos evitar pensar en Buzz Lightyear y en Woody. ¿Sí? ¿Verdad? Yo soy tu amigo fiel. Claro, yo soy tu amigo. ¿Sí se saben la canción o no? Bueno, para los que no están tan chavos, Han Solo y Chewbacca. A lo mejor ese es el Buzz Lightyear y el Woody no de mis tiempos. Yo no soy de esos tiempos, sí sé quiénes son, pero no las vi así como cuando salieron, ¿verdad? Para los que estamos en medio, Shrek y el burro. Ahí va, todas las generaciones traigo. Pero bueno, realmente mis favoritos son estos, Frodo y Sam, claro que sí. Del Señor de los Anillos. Pero bueno. En cualquier caso, una amistad fiel primero tiene esa afinidad, esa emoción, ese gusto,
pero luego se sella con un compromiso, un pacto. En nuestro caso, debemos dedicarle tiempo a esos amigos o ese amigo, porque a veces tenemos uno más y a veces ninguno, y hay que buscarle. Pero si has encontrado a alguien así, necesitas cuidarlo, dedicarle tiempo. Haz de cuenta que te regalan una planta, ¿verdad? Y la planta, pues hay que echarle agua, y hay algunas que hay que ponerlas en el sol, y hay algunas que luego hay que quitarles ahí las ramas que ya están muriéndose, y que hay que moverle ahí la tierra. O sea, hay que atenderlo como cualquier relación, como cualquier cosa que valga la pena en esta vida, pues hay que dedicarle tiempo, hay que estar ahí cerca. Leí una estadística que dice que bueno, de hecho hay una imagen, que mientras más vamos avanzando en edad, nuestro círculo de amigos se va reduciendo. Entonces, aparentemente, cuando tienes 20 años, tienes unos 15 amigos cercanos. Así la cúspide de la vida es cuando tienes 25, no sé qué tan real sea, ¿no? Que tienes unos 19 amigos en promedio, y luego ya de ahí para abajo, cuando tienes 39, tus amigos ya son 12, y para los 60 ya tienes 8 amigos, y se me hacen muchos, la verdad. Yo estoy ahí por ahí del 39, bueno, del 42, pero no sé si tenga 12 amigos. Tengo más, no se crean, todos ustedes, claro que sí, ¿verdad? Lo importante es que cuando encuentres un amigo así como ese, un amigo fiel, no es automático, no es friends forever, ¿verdad? Para siempre, amigos para siempre, pase lo que pase, en automático tienes que procurar esa amistad, tienes que desarrollarla. Básicamente tienes que pasar tiempo con esa persona, tienen que platicar, tienen que comer juntos, tienen que llorar juntos, acercarse cuando tengan un problema. Especialmente, obviamente estoy hablando de esto en sentido de que sean dos cristianos, pero si has encontrado algún amigo que no es cristiano y que ha hecho un pacto contigo y es así de fiel, pues ya está a punto de que debería ser cristiano, porque esto no es común en el mundo. Tal vez por eso, mientras hablo de este tipo de amigos, tú dices, yo no he tenido un amigo así. Y está bien, esto no lo tenemos todos, pero si estás en Cristo, la probabilidad de que encuentres un amigo así aumenta de forma exponencial, porque tener amigos que no te traicionen, que sean fieles en el mundo es mucho más difícil. Entonces, si tú tienes un amigo fiel en el mundo, felicidades, cuídalo porque no es común, pero si tú sientes que te falta un amigo, que necesitas a alguien, pídele al Señor. Obviamente Dios es tu amigo, pero también Dios puede proveerte una persona clave que pueda caminar contigo, que pueda estar en tus momentos difíciles y tú en los momentos de ellos. Y obviamente, pues también tú tienes que poner tu parte, ¿verdad? Si Dios te da un buen amigo y luego tú eres de los que traiciona, de los que chismea del otro y así, pues como quieres, ¿verdad? No sé yo detalles, pero a lo mejor no tienes amigos porque tú necesitas cambiar también. Entonces pídele a Dios que te cambie a ti y que te mande a alguien y que puedas tener una amistad de esas, porque Dios puede proveerte personas a tu alrededor para ayudarte en tu vida cristiana. Ahora, esto es como la parte padre y ahorita vamos a ver otros ejemplos, pero esto es algo por lo que se puede orar y por lo que se puede trabajar. Así que te animo a que no andes por el mundo solo, no hay necesidad. Pídele a Dios, haz lo que te toque a ti. También, pues, platica con los demás, ¿verdad? Habla un poquito. Si alguien se acerca y te pregunta, ¿cómo estás? No nomás digas, bien. ¿Ah? Y pues, ¿dónde vives? Ok, yo, aquí. Pues habla, hombre, comunícate, relájate, pon de tu parte, pues. Dios es bueno y Dios quiere darte este tipo de relaciones. Ahora, a lo mejor esta que sigue la has experimentado más. Vamos a seguir leyendo. 1 Samuel 18 del 5 al 15. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho.
¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Recuerda que Saúl había mantenido a David con él después de que mató a Goliat. Y recuerda que antes de eso, Saúl había como contratado a David para que tocara el arpa cuando Saúl tenía un espíritu malo de parte de Dios, que vimos que podría ser algún tipo de ansiedad, opresión o cosa extraña. Y aquí dice que cuando las mujeres, después de que regresó el rey de la batalla con Goliat, las mujeres acostumbraban a recibir al rey pues con fiestas, así como una celebración de que obtuvieron la victoria. Entonces hicieron las mujeres un como celebración o desfile, no sé cómo sea, pero salieron a recibir a Saúl después de la batalla. Acuérdate, David mató a Goliat, pero como Saúl era el rey, entonces salieron a recibir a Saúl. Y lo que cantaban decía, ¿te fijaste cómo cantaban? Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Por eso se enojó Saúl. ¿Por qué le dan crédito a David? Ahora, esto es algo extraño. Si lo piensas, Saúl era bien raro. Porque David fue quien mató a Goliat cuando Saúl se acobardó. ¿Se acuerdan? Saúl estaba ahí con su ejército y Goliat salía todos los días a amenazar al pueblo de Israel. Y uno de los que dijo, yo no voy a pelear con el gigante, fue Saúl, el rey. Si te acuerdas todavía más atrás, la Biblia dice que nadie le llegaba ni a los hombros a Saúl. O sea, era el más altote, en palabras mexicanas. De todos los que estaban aquí, el más alto, no sé quién sea, pues Saúl todavía le sacaba una cabeza de alto. Entonces, si pensáramos, ok, hay un gigante ya, ¿quién es el más indicado para pelear con él? Pues el más altote, ¿no? A lo mejor no está del mismo tamaño, pero es el más cercano. No vas a mandar un chaparrito. Pero Saúl se acobardó. Él dijo, nanáis, está muy grandote, no voy a ir. Y acabó yendo David, que era un pastor, que ni siquiera era parte del ejército. Ahora, dice, bueno, Saúl mató a 0. David mató a 1. Y las mujeres, estas un poquito exageradas, no digo que todas las mujeres sean exageradas, pero estas de aquí sí, le hicieron un favor a Saúl al decir que mató a 1,000 porque había matado 0. Entonces, él en lugar de decir, gracias por hacerme el favor de ponerme 1,000, dijo, ¿por qué a mí 1,000 y a David 10,000? Entonces, no había un motivo verdadero. O sea, David no hizo nada en contra de Saúl, pero Saúl, por un rumor, ni siquiera por un rumor, por un comentario, él lo tomó mal y se enemistó con David. Esto sucede mucho en las amistades, ¿verdad? Hay un rumor, mira, ahí está cuando trató de darle con la lanza. Hay un rumor, tú lo malinterpretas, bueno, dice, al día siguiente vino el espíritu ese que lo atormentaba, David seguía tocando como siempre, David era un guerrero y tocaba el arpa y mataba gigantes, es una cosa así como bien irónica. Y dice que le tiró con la lanza. Yo creo cobardemente. O sea, David que no estaban en una batalla, no estaban peleándose. David tenía un arpa y Saúl la lanza y se la lanza. Por eso se llama lanza. Entonces, cobardemente, no en batalla, no de frente. Y yo pienso, David se había echado al gigante. Podía acabar con Saúl en 5 minutos si hubiera querido, ¿verdad? O se hubiera agarrado la lanza, pues ¿qué traes? Tómala y ya. Y se hace rey de Israel, o sea, no, pero él era cristiano, no como yo. Entonces,
Saúl le avienta la lanza, le lanza la lanza y David lo esquivó 2 veces. O sea, Saúl ni siquiera era bueno con la lanza. No le pudo dar al muchacho que estaba desprevenido tocando ahí con el arpa, ¿verdad? Yo creo que ahí estaba y Saúl lo vio y dijo, ahora me lo voy a echar. Y David no estaba defendiéndose, no estaba esperando. Y aún así, pues lo esquivó. Era bueno David para la batalla. Y el Saúl no podía darle, como dicen, ni a un pescado en un barril, ¿no? Como ni un pato ahí sentado. Pues a raíz de todo esto, Saúl le tuvo miedo a David y se volvió su enemigo. Proverbios 26-24 dice lo siguiente: la gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Esto nos lleva al segundo tipo de amigos que puedes tener y cómo tratarlos. Tipos de amigos y cómo tratarlos. Número 2, esquiva los ataques de los que aparentan, pero tú mantente fiel. Número 2, esquiva los ataques de los que aparentan, pero tú mantente fiel. Todos vamos a estar expuestos a amigos traicioneros que nos hablan bonito y luego hablan a nuestras espaldas mal de nosotros, ¿no? O que nos dicen una cosa y hacen otra. Pero nosotros no podemos dejarnos desviar o no podemos dejar que nos hagan enojar o que nos hagan caer en su juego, porque nosotros, Dios nos llamó a otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Esquivarlos, o sea, sacarles la vuelta, ignorarlos, darles por su lado a lo mejor y mantenernos fieles nosotros. Nuestra fidelidad hacia otros no depende de qué tan fieles son ellos, depende de que nosotros amamos al Señor. Somos fieles a Dios y como somos fieles a Dios, entonces no vamos a hacer lo mismo que los traicioneros, no vamos a chismear de ellos, no los vamos a acusar, no les vamos a meter el pie en el trabajo, no vamos a tratar de hacerles mal, no vamos a tratar de vengarnos nosotros. Dios es el que se va a encargar. Entonces, cuando alguien en tu trabajo, tu vecina o vecino, quien sea que te quiera hacer algo, lanzarte cosas, la basura, la lanza o lo que sea, tú mantente tranquilo, sácale la vuelta y sigue alabando al Señor y sigue siendo fiel y sigue siendo bueno con los demás. Jesús dijo, amen a sus enemigos, no tiene pierde. Así que cuando alguien te esté atacando, tú reacciona como David lo hizo. Sácale la vuelta y sigue adelante. Me llamó la historia de una amistad extraña entre el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y un señor que se llamaba Edward Stanton. Cuando ellos estaban estudiando para ser abogados los dos, Stanton se la pasaba diciéndole de cosas a Lincoln. Dice que le llamaba simio de Springfield, porque él era de Springfield, y lo trataba como alguien torpe y sin clase, ¿no? El de lentes al otro que fue presidente. Entonces, cuando Lincoln fue electo presidente de Estados Unidos, curiosamente escogió a Stanton como secretario de guerra en medio de una guerra civil, porque Lincoln decidió esquivar el ataque y seguir adelante y seguir siendo fiel. Y él vio que ese hombre tenía la capacidad, tenía la disposición, amaba a su país, entonces lo escogió para que fuera el secretario de guerra. Y finalmente ellos acabaron siendo amigos. De hecho, cuando mataron a balazos a Abraham Lincoln, este hombre lloró ahí junto a su cuerpo cuando lo encontró muerto y dijo, ahora él pertenece a la eternidad. Entonces, cuando tú eres bueno con alguien que es malo contigo, siempre hay esa posibilidad de que Dios obre en esa vida y acaben siendo amigos. Yo tengo amigos que éramos antes enemigos, ¿verdad? A ver, ¿en qué punto vamos? Para saber si les cuento un chisme o no. Bueno, breve. Pero yo estaba en un grupo de jóvenes y en el grupo de jóvenes había como un liderazgo de ahí de los jóvenes, ¿no? O sea, esto fue hace como 500 años cuando yo era joven y tenía pelo. Y entonces, aunque no nos decíamos estábamos como el de Proverbios, no nos decíamos abiertamente nada, pero cuando él opinaba, a mí me molestaba y luego yo opinaba algo contrario a lo que él, ¿no? Entonces como, deberíamos vender hamburguesas, ¿no? Yo decía, no, yo pienso que deberíamos vender hot dogs, ¿verdad? Nomás por llevar la contraria.
Y él igual conmigo. Entonces éramos enemigos, pero sin que nadie dijera nada. Y en una noche de oración el pastor una vez dijo, ¿saben qué? Aquí hay varios que están peleados y ya estoy harto, ¿no? Estaba harto de nosotros. Y dijo, entonces ahora mismo todos se van a poner de acuerdo y a poner a cuentas y pedirse perdón y todo. Y la verdad yo estaba como, no, yo no, o sea, me vale, no, no es cierto. Pero mi otro enemigo, bueno, este chavo, dijo, no, pues yo tengo que confesar que tengo algo en contra de Manuel. Y yo, pues véngase de una vez, ¿no? Vámonos para afuera. Y ya me pidió perdón y yo, chale, bueno, pues perdóname tú también. Entonces fue algo como así muy sencillo, muy simple en lo natural, pero en lo espiritual era algo interesante porque literalmente salimos de ahí al instante, nos hicimos amigos. Y de hecho ese mismo día, esa misma noche, me preguntó que si le puedo dar ride y le dije que sí. Y entonces llegué yo en mi carro, él venía de acompañante y íbamos a recoger a Eunice. Y cuando ella me vio llegar con mi enemigo, se quedó como, ¿eh? ¿En serio vienen juntos? Pues, ¿qué pasó? Le digo, no, no manches, ya somos bien amigos, le gusta el básquetbol y así, no, nos vamos a ver mañana. Y hasta nos hicimos así bien buenos amigos de algo que la verdad yo no esperaba, fue algo que Dios hizo y que cuando tú permites, yo la verdad no hice nada de eso, yo estaba muy negado y aún así Dios obró, pero yo creo que por Él. Pero cuando tú permites que todo ese coraje que te tienen sea tu misma respuesta también con coraje, con enojo, con venganza, pues nada bueno va a salir de ahí. Tú eres el que Dios llamó a perdonar a los enemigos. Así que te animo, si hay alguien en tu vida que está haciéndote o diciéndote cosas, pues sé paciente con él, ora por él y tú haz tu parte de ser fiel, de ser bueno, de amar a tus enemigos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. En el versículo 16, este es solamente un versículo y luego después de eso vamos a leer un montón. Primera de Samuel 18, 16. Dice, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Ese está fácil, bien cortito. Dice que todos en Israel y en Judá. Hasta este punto, Israel y Judá, bueno, originalmente Dios entregó la tierra prometida a 12 tribus, ¿ok? Y de esas 12 tribus acabaron uniéndose unas y otras y acabaron 11 reunidas, que eran Israel, y la tribu de Judá, como fue la más fuerte, la más grande, acabó siendo como una gran tribu con mucha influencia. Entonces, aunque el rey Saúl gobernaba sobre todos, esta tribu de Judá tenía una cultura muy marcada y a veces actuaban como si fueran independientes. Ahí lo puedes ver en un mapa. Esa parte amarilla era el reino de Judá y todas las otras tribus eran conocidas como el reino de Israel. Más adelante, más adelante se separan a causa de que un rey muere y ahí hay un relajo y entonces esos dos reinos se van a dividir y por muchos años cada uno va a tener su rey. Va a haber un rey en Israel y va a haber otro rey en Judá. Pero todavía no llegamos a eso. Aquí solamente hay ahí como una pequeña pista de lo que va a pasar más adelante. Pero dice que la gente de los dos lados, de Israel y de Judá, amaba a David porque le iba bien, porque tenía éxito. Proverbios 19:4 dice esto, mira. Las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. Yo creo que todos hemos sido testigos de este tipo de situaciones, que cuando tienes dinero y cuando gastas, pues te haces de muchos amigos, pero cuando eres pobre y ya no tienes nada, a lo mejor por eso no tenemos amigos, somos pobres. Se van todos. Esto nos lleva al tipo de amigo número 3 y cómo debes tratarlo. Tipo de amigo 3, no tomes en cuenta a los que llegan con tu éxito. No tomes en cuenta a los que llegan con tu éxito. Si te está yendo muy bien, si estás ganando bien y luego empiezas a tener más amigos, ni los cuentes como amigos porque llegaron nada más,
porque te está yendo bien como con David, ¿verdad? Va a llegar un punto en el que a David lo va a perseguir Saúl, lo va a abandonar todo mundo y todo Israel y Judá, que estaban muy contentos cuando a David le iba bien, lo van a dejar morir cuando ya no le va bien. Esto pasa en todos lados. Cuando yo vivía en Torreón, bueno, allá en la Laguna, en Gómez, tenía un vecino ahí, algunas calles, que siempre estaba de fiesta. Yo no sé qué pasó, yo no lo conocía, solo pasaba ahí porque iba a la tienda y ahí los veía. Y tenía ahí en su casa siempre un montón de gente de otros amigos ahí tomando. Y era obvio que él no estaba trabajando ni nada. Yo no sé de dónde se sacó la lotería, se ganó una herencia, no sé de dónde tendría dinero. Pero era evidente que con todo ese dinero que tenía compraba cerveza para todo el mundo y entonces ahí parecía una fiesta continua a las 24 horas, ¿no? Y yo pasaba y era como siempre había gente y iban y venían y él ahí siempre jijiji, jajaja, todos muy contentos porque ese proverbio es cierto, cuando hay riqueza, cuando hay éxito, cuando hay abundancia, pues la gente se acerca. Yo hasta en la secundaria me acuerdo que había un chavo que se veía que tenía más dinero que los demás y allá andábamos todos porque pichaba. Entonces, aquí sí se dice pichar, ¿no? Que te pagan, que te compran, que te invitan. Entonces, yo ese nunca supe de dónde sacaba tanto dinero y la verdad como lo único que se veía que daban era cerveza, nunca me acerqué. Pero si hubiera visto que no había cerveza, me hubiera acercado también a ver, amigo, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿verdad? Porque el dinero, la riqueza atrae a los amigos, pero la pobreza pues los aleja. Si tú has hecho amigos en tiempos de abundancia, ten mucho cuidado porque probablemente están influenciados por ese éxito o esa abundancia que estás recibiendo. Obviamente cuando se acaba el dinero, cuando se acaba el éxito, se acaban los amigos. Y vamos a continuar para ver el último amigo de esta noche. Del 17 al 30. Son un montón. Cierto día, Saúl le dijo a David, esto es como una novela, imagínense así de que chan, chararán, chan, chan, chan. Estoy listo para darte mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues Saúl pensó, voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo, este cobarde. David dijo, ¿quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey? Exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Mejola. Chan, chararán. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando Saúl se enteró, se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten, se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo, hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David, el rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno? Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió, ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey? Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey que esa era la razón de que no quería casarse, él les dijo, díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. Por horario familiar no voy a explicar lo que son prepucios. David estuvo encantado de aceptar la oferta antes de que se cumpliera la fecha límite. Él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos en lugar de 100. Así que David cumplió con el requisito del rey entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Pues aquí seguimos viendo a Saúl traicionero, pero nos encontramos con una extraña historia de amor, de
amor y desamor, ¿verdad? De que se iba a casar con mi hermana, pero se casó conmigo. Saúl sigue con sus intenciones de matar a David y se le ocurre esta brillante idea de mandarlo con los filisteos y que los filisteos lo mataran. Básicamente, David no quería casarse con la hija del rey porque no tenía dinero. No podía juntar la dote, ¿no? Acuérdate que antes se daba como un regalo o un dinero o una vaca o según así como a cambio de la hija para poderte casar con ella. Y lo interesante de lo que quiero hablar aquí es esta relación de Mical con David y de David con Mical que van a acabar casándose. ¡Qué bonito! Dice la Biblia aquí que Mical amó a David. Y dice también el 28 que Saúl se dio cuenta de cuánto su hija Mical amaba a David. Pero en ningún momento se dice aquí que David amara a Mical. Así que era un matrimonio extraño. También no dice, como hemos encontrado en otras historias bíblicas, que fulanita era hermosa, ¿verdad? O tenía hermosos ojos. Aquí no dice nada de ninguna. Así que yo no me atrevo a decir que eran feas, pero sí me atrevo a decir que la Biblia no dice que eran hermosas. Así que si te preguntan por alguien, oye, te quiero presentar a una amiga y te preguntan, ¿está hermosa? Y dices, es buena onda, ¿no? Así se me figura aquí, pero no me consta. Aún así, esta mujer fue la primera esposa de David, porque va a tener varias, pero esta fue su primer esposa. Proverbios 18:22 dice que el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Esto nos lleva al cuarto tipo de amigo y cómo tratarlo, y es tu esposa o esposo. Número 4, esfuérzate por avivar el amor por tu cónyuge. Si tú no estás casado, pues esto no aplica todavía para ti. Número 4, esfuérzate por avivar el amor por tu cónyuge. Tu esposo o esposa debe ser tu mejor amigo. Dios diseñó esa relación matrimonial para que funcione así. Como hombre, tú no puedes tener una mejor amiga que no sea tu esposa, ¿verdad? Un mejor amigo, tal vez tu esposa y luego tu mejor amigo. Pero definitivamente tu esposo, tu esposa, Dios los diseñó para ser tu mejor amigo. Y esta relación es la más cercana que vas a poder escoger en tu vida. Esta relación es una relación que se escoge, ¿verdad? Por lo menos la mayoría de las veces, nadie nos obligó a casarnos con quien nos casamos. Tal vez te emocionaste, tal vez algo pasó, la regaste o no sé, pero tú escogiste bien o mal, ¿no? Y si, pues sí, puede ser que a alguien lo forzaron y a lo mejor no fue lo ideal, pero también en esos casos extremos y extraños Dios puede obrar. Entonces la mayoría de las veces dijimos, sí, acepto, tú escogiste. Y básicamente, ¿cómo se dice? Pues te aguantas, ¿no? O sea, tú escogiste, hiciste un pacto y ese pacto es un contrato y ese contrato es delante de Dios, así que hay que cumplirlo. La buena noticia es que Dios quiere obrar en ese compromiso que hiciste y Dios no te deja solo. Si tú hiciste un pacto de casarte con alguien, entonces Dios te va a ayudar a transformar esa relación, a transformar a tu cónyuge, lo que haya que pasar. Pero la mayoría de las veces, pues debe ser tu mejor amigo por encima de todas las otras relaciones que puedas tener en este mundo. Hay un escritor famoso que se llama C.S. Lewis, que es quien escribió las Crónicas de Narnia. A lo mejor viste alguna película de esa. Es muy famoso. Y él tuvo una relación, es decir, se casó con una mujer llamada Joy Davidman, una escritora estadounidense. Pero descubrí o leí que ellos se casaron inicialmente por razones legales. O sea, se casaron para que ella se pudiera quedar en Inglaterra. O sea, se casó por la green card, ¿verdad? Pero de Inglaterra. Ya le iban a mandar a Estados Unidos y dijo, pues vamos a casarnos. Y como él era de Inglaterra, pues ella se pudo quedar en Inglaterra. Y por eso se casaron. Pero resultó que ya casados se enamoraron, ¿verdad? Cosas raras de la vida como David y Mical.
Eso es una mala decisión, es una mala apuesta, ¿verdad? Yo diría primero enamórate y luego cásate. Pero ¿cómo es que puede funcionar alguien que sin estar enamorado se casa? ¿No se supone que tienes que tener amor para casarte? Ah, es que ahí está el secreto. El matrimonio es un pacto, es un compromiso, es una promesa que se puede hacer con quien amas, pero se puede hacer con quien todavía no has amado y es una apuesta, o sea, es como un riesgo, ¿no? No lo recomiendo. Pero esto demuestra que el amor es más que una emoción, que el matrimonio es más que una emoción de decir, ay, es que yo me casé y sentía mariposas en la panza y ya no la siento, ¿verdad? Ahora siento una punzada en el hígado. Entonces, sí, bueno, esa emoción ha cambiado, es normal. Esa emoción de cuando se conocieron y se enamoraron va a cambiar, no puede durar para toda la vida. Por eso entra el pacto matrimonial y el compromiso que hacemos delante de Dios es el que sostiene ese matrimonio cuando ya no hay tanto enamoramiento como al principio. Obviamente, ese amor se puede desarrollar, se puede alimentar como la misma planta con los amigos, pues cuánto más, es la misma idea, alimentar la relación que tienes con tu esposo o esposa, ¿verdad? Platicar, comer juntos, pasarla bien, salirse un rato que no estén sus hijos a lo mejor o del trabajo, lo que sea necesario, pero el matrimonio es un pacto que se hace además de una emoción que se siente, ese es el punto. Finalmente este hombre cuidó a su esposa que enfermó de cáncer y estuvo ahí hasta sus últimos días, demostrándole su compromiso y su amor profundo. Qué bonito, ¿eh? Ya estaban viejitos cuando se casaron. Entonces, el matrimonio fue diseñado por Dios para que sea la relación de amistad más cercana que puedas tener. Lo diseñó Dios no para que lo tengas que sufrir y aguantar, sino para que lo disfrutes y no estar ahí como aguantando y esperando que la muerte nos separe, ¿verdad? Y me dijeron que la muerte nos separe, pues ojalá que sea muy pronto, ¿no? No, tranquilos, ¿verdad? No lo diseñó Dios para eso, Dios lo diseñó para que lo disfrutes y lo alimentes, lo mantengas, lo cuides. Entonces, si tú no estás casado o casada, no te preocupes, hay muchos otros tipos de relaciones y amistades que puedes desarrollar y como Pablo dijo, si Dios te llamó estando soltero, pues quédate soltero. Si Dios te llamó estando casado, quédate casado. Si sientes que no aguantas más y dices, ya no puedo estar soltero más, ya tengo 17 años, ¿verdad? Pues ponte a orar, pídele al Señor y que Él provea, pero no te aceleres en tu humanidad de decir, es que yo quiero ya, o sea, ora al Señor, confía en Él y si es de Dios, Él lo va a hacer y si no, que te dé paz también en cualquier situación en la que Dios te haya llamado a estar ahora. Pero Dios provee. Pónganse a orar. Finalmente, Dios quiere ser tu mejor amigo. Si tú no tienes esposo o esposa, si tú no tienes amigos fieles, a lo mejor tú ni siquiera tienes un amigo que te odie, o sea, ni siquiera un enemigo, dices, oh, ni siquiera un enemigo tengo que me haga sentir importante, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Dios quiere ser tu amigo. Y eso es lo más importante. Puedes no tener esposa nunca, puedes no tener amigos nunca. ¿Y qué tiene? Dios, el creador del universo, que te ama tanto, quiere estar ahí contigo todos los días, a todas horas. No vive lejos, no es difícil encontrarlo. Puedes hablar con Él, pasar tiempo con Él. Además tiene todos los recursos necesarios para darte lo que necesitas. Paz, paciencia, amor. Así que las amistades en este mundo son buenas, pero comparadas con la amistad que Dios quiere tener contigo, se quedan como si no fueran nada. O sea, si no volvieras a tener amigos en esta vida, pero tienes una amistad cercana con Dios, vas a sentir que no importa nada de lo demás, porque el amor que Dios tiene por ti es superior a cualquier tipo de amor que otra persona humana, pecadora, carnal pueda tener por ti. Así que te animo a que le des prioridad a esa amistad con Dios. Dios quiere ser tu amigo. Dios está ahí en todo tiempo que tú decidas orar, abrir tu Biblia para escucharle. Y si no somos amigos de Dios es porque nosotros no nos damos el tiempo de estar en su presencia. Es
un gran privilegio, es un tesoro que tenemos a nuestro alcance y lo peor que podemos hacer es no aprovecharlo. Y si además de esa amistad que tengas con Dios, Él provee otro tipo de amigos, pues gloria a Él, pero si nunca llegan, vas a estar, te lo garantizo, vas a estar más que feliz, más que satisfecho de tener a Dios como tu mejor amigo. Este pues es nuestro estudio el día de hoy sobre amigos. Siempre se aman. Había una canción muy padre así que decía, amigos siempre se aman, amigos, pero no la voy a cantar porque es muy viejita. Quiero hacerte una pregunta final, si es que no has tomado esta decisión. La pregunta es, si tú ya naciste de nuevo. Piénsalo por un momento, ¿has nacido de nuevo? Tal vez has venido a la iglesia muchas veces, pero no has tomado esta decisión. Hoy podría ser tu día. ¿Has nacido de nuevo? La Biblia enseña que nacer de nuevo sucede cuando una persona pone su fe en Jesucristo y además reconoces que eres un pecador, pero te arrepientes de lo malo que has hecho. Cuando tú haces esas dos cosas, la Biblia lo llama nacer de nuevo, y eso es porque nacemos en el Espíritu. Y esto es muy importante porque según Juan 3:3, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. El reino de Dios o el cielo es un espacio, un momento que vamos a experimentar cuando muramos, pero desde este mismo momento tú ya puedes ser parte de ese reino. El único requisito es que tú nazcas de nuevo. La única otra alternativa a este reino de Dios es el reino de las tinieblas, el infierno, un lugar terrible, el lugar de tormento que la Biblia menciona. Pero Dios está tan interesado en que tú no pises ese lugar horrible que Él envió a su Hijo Jesús a morir en tu lugar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es responder a ese gran amor, entregarle nuestra vida, creer en Él, arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y Él nos da no solamente entrada a este reino, sino que nos da su amor, su gracia, su perdón, para que podamos disfrutarlos. Entonces quiero pedirte que cierres los ojos y quiero preguntar si hay alguien en este lugar que quiera nacer de nuevo. Si hay alguien, después te voy a pedir que pases acá al frente, pero por lo pronto levanta tu mano si tú quieres nacer de nuevo el día de hoy. Si nunca antes lo has hecho, si ya lo hiciste antes, está bien, eso es suficiente. Pero si tú nunca antes lo has hecho y hoy quieres entregar tu vida a Jesús y nacer de nuevo, levanta tu mano en alto para que podamos guiarte. ¿Habrá alguien aquí? Eso también es para quienes nos vean por internet. Obviamente no podemos verte, pero va a aparecer un número en tu pantalla. Por favor, escríbenos y nos encantaría conocerte y ayudarte.